Satanás caer del cielo como un rayo. El Diablo. Biografía prohibida. Padre nuestro que estás en el infierno. Padre nuestro que estás en el infierno. Demonizado sea tu nombre. Demonizado sea tu nombre. Vénganos tu reino. El diablo es la figura olvidada del mundo occidental. Para millones, sin embargo, continúa vivo, una fuerza maligna que encuentran en sus vidas cada día. La ciencia y la razón creían que lo habían matado, pero su batalla eterna contra Dios es representada una y otra vez en ceremonias religiosas por todo el mundo. ¡Fuera! ¡Fuera! Tal como los cristianos van a la iglesia, existen aquelarres y miembros que adoran a Satanás, y yo fui introducida en eso. Mantente sobrio, hermano, vigilante, porque tu adversario, el diablo, deambula buscando a quien devorar. El mal siempre ha perturbado a la humanidad. La sociedad continúa su lucha contra fuerzas que sobrepasan su comprensión y control. En algún momento, todas las culturas le han puesto un rostro al mal intangible. Algunos han usado esta imagen para perseguir, demonizar y matar a los que no encajaban entre ellos. Hoy día, los asesinos en serie han tomado la cara del diablo y tienen tal poder para invocar al mal como nunca tuvo Satanás. El nacimiento de Satanás, que enviaste al mundo a tu único Hijo para echar al poder de Satanás, espíritu del mal, para rescatar al hombre del reino de la oscuridad y traerlo al esplendor de tu reino de luz. Desde el albor de los tiempos, hemos buscado formas para prevenir que las fuerzas oscuras puedan amenazar a los más inocentes. Para morar con Él, te lo pedimos por Cristo nuestro Señor. Te ungimos con el aceite de salvación en el nombre de Cristo nuestro Salvador. Que su poder te llene de fuerza, quien vive y reina por los siglos de los siglos. Amén. 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 ¿Rechazas a Satanás? Sí. ¿A su obra? Sí. ¿Y a sus vanas promesas? Satanás, ¿de dónde vino esta criatura tan familiar? ¿Cuándo nació? ¿Y cuál era su linaje? Y del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. El nacimiento del diablo abarca miles de años de historia. Es una historia de invasión y opresión, a medida que una civilización tras otra buscaba una razón para su infortunio. La biografía del diablo comienza en las primeras sociedades que florecieron hace más de 2000 años antes del nacimiento de Cristo. La epopeya de Gilgamesh es la más antigua historia escrita conocida por el hombre, y es aquí que descubrimos al primer espíritu de la oscuridad, Humbaba, guardián del bosque. Humbaba, cuyo grito es la inundación, cuya expresión es el fuego, cuyo aliento es la muerte. Podía oír hasta 60 leguas a través del bosque. Dios lo destinó a mantener el bosque a salvo, a ser el terror de la gente. En la antigua Mesopotamia, la sequía, la hambruna y la enfermedad fueron vistas como la fase enojada de los dioses, así como eran muestras de su favor las cosechas abundantes y las lluvias restauradoras.
Los babilonios y los asirios tenían muchos dioses y diosas que se comportaban caprichosamente. A veces eran buenos, otras malos, otras bondadosos y otras crueles. Así que la bondad y la maldad residían en un mismo personaje. No separaban a los personajes que eran buenos de los que eran malos. El mundo comenzó como un caos. Y para los antiguos habitantes de Mesopotamia, siempre existía el riesgo de que se revirtiera su estado original. La creación y la existencia fueron el resultado de una lucha que tuvo lugar al principio del tiempo. Explotó una batalla entre los viejos dioses primordiales del caos y los dioses buenos que habían sido creados. Y las deidades primordiales hicieron un ejército para ayudarlos, y estas fueron las criaturas compuestas. Son seres creados a partir de pájaros, leones, escorpiones, toros y demás, y esto ocurrió antes de la creación del hombre. Así que tenemos una fase de creación intermedia en la que fueron formados estos híbridos, que en un comienzo combatieron al lado del mal, pero cuando fueron sometidos se convirtieron en los sirvientes de los dioses buenos. Estos demonios con cuernos de toro, cabeza de león y patas de águila son miembros del ejército del caos. Nos dan un modelo visual para las posteriores representaciones cristianas del diablo. Otro de los ancestros del diablo aguardaba a los antiguos egipcios cuando pasaban al otro mundo. Los antiguos egipcios tenían una forma diferente de ver el mundo y de representarlo. Y se esperaba que cada individuo intentara pasar a la próxima vida, pero para hacerlo como un espíritu bendito, debía ser bueno en esta vida. En este punto, los egipcios introdujeron una metáfora muy bien hecha y artística, que es la del balance de los metales preciosos. Y eso es lo que hace este complicado dispositivo de pesaje. Así que tenemos el corazón de una persona muerta. Aquí está la señora Aní, medida contra la figura de la diosa de la verdad. Si descubren que ella hizo el mal, entonces habrá un monstruo esperando para destruir al alma malvada. Y este es el primer punto donde los egipcios utilizaron la monstruosidad. Por lo tanto, esta criatura es un enemigo potencial. Ella es una de las barreras del otro mundo que deben ser superadas y no podrá proceder a la próxima vida sin antes pasar esta prueba. Los antiguos egipcios buscarían la ayuda de toda una gama de monstruos y demonios como guardias de las fuerzas del bien contra las tendencias malignas que reconocían como parte de sí mismos. Estas figuras fueron usadas para cuidar las tumbas de los faraones en el Valle de los Reyes. La fuerza del mal que los egipcios identificaron en la humanidad fue representada por el dios Seth. Seth simbolizaba la embriaguez, la violencia, la violación y el engaño. Pero también fue el dios de las colinas y lugares lejanos. Fue adorado inicialmente como una parte necesaria del cosmos. En este fragmento de un antiguo papiro, Seth es mostrado por última vez como una fuerza del bien, traspasando a Apophis, la serpiente maligna que representaba las fuerzas del caos. En el momento en que Seth, como el dios de las colinas, es el dios de algo que se odia, un lugar en el que usted no viviría, entonces Seth a su vez se convierte en una figura satánica. Ese es el momento en el que Seth pasa a ser un diablo. La invasión y cruel ocupación de Egipto por los persas cambió para siempre a Seth en la mente de los egipcios. En el siglo VI a.C., Seth, como dios de lo lejano,
pasó a estar fuertemente ligado a los invasores persas, quienes vinieron de las colinas desiertas, y el desierto mismo se convirtió en la tierra del espíritu del mal. En Persia, el profeta Zaratustra explicó el mal en una forma completamente nueva. Hacia el 1200 a.C., habló por primera vez en la historia humana de un Dios puramente bueno y de un opositor espíritu del mal, Angara Mainyu. El zoroastrismo, religión fundada sobre sus creencias, aún vive, y 5 veces al día sus sacerdotes alimentan la llama sagrada en una tradición que no ha cambiado en miles de años. Las campanas llaman a los fieles a la oración. El fuego sagrado representa el dominio de la luz y la verdad sobre las fuerzas de la oscuridad. El fuego es el arma de los fieles en la prolongada batalla contra el espíritu del mal. El espíritu maligno no proviene de Dios, no proviene del amo Ahura, porque para nosotros el mal es imperfección, es desequilibrio, pobreza, dolor, miseria, sufrimiento y muerte. Creemos que si Dios es perfecto, entonces no puede ser responsable de algo imperfecto. Por lo tanto, es muy importante que lo que sea que hagamos en nuestros pensamientos, palabras y acciones, básicamente sea hecho para combatir el mal y rechazar la oscuridad. No podemos decir que la oscuridad viene de la luz, pero sí podemos decir que la oscuridad se aleja de la luz o que la oscuridad es la ausencia de luz. Así que el mal no tiene una fuente. Si Dios es visto como la fuerza creativa, entonces el mal es la fuerza destructiva y por lo tanto la muerte, que es vista como el triunfo temporal del mal, no es la obra de Dios. Así que el ser que adoramos no es aquel que finalmente nos matará. Así pues, el diablo vino a la vida en la religión de Zaratustra. Pero en Israel a los profetas se les hacía difícil imponerle al pueblo de la Tierra Santa su visión de un solo Dios, Yahvé. El pueblo de Israel creía y veneraba a una multitud de otros dioses. Se suponía que no hicieran tal cosa. Los profetas de Israel les recordaban que habían hecho un pacto con Yahvé, el Dios de Israel, y que prometieron adorarlo solo a él. Pero a la mayoría de los israelitas no les parecía cuerdo ignorar a dioses que por siglos, antes de la aparición de Yahvé, trajeron fertilidad a la tierra. Cuando se tiene un mundo religioso complejo, no existe una sola figura del diablo, así como no existe un solo Dios. La responsabilidad por el desorden en el que estamos aquí en la tierra es compartida igualmente por todo un panteón de deidades que luchan y son arrastradas a batallas entre ellas. Más tarde, sin embargo, cuando el Dios de Israel se convirtió en el único Dios, la gente tuvo un problema teológico. ¿Cómo explicamos el mal? Y este es un problema que preocupa a la religión hasta nuestros días. Los israelitas lo atacaron viendo a Yahvé como todopoderoso. El mal que experimentaban era parte del plan de Yahvé y sobrepasaba la comprensión humana. El Dios del Viejo Testamento era un capataz cruel en las pruebas que imponía a quienes lo adoraban. Demandó de Abraham, su más fiel discípulo, el sacrificio de su hijo Isaac, enviando en el último momento a un ángel para detenerlo. El Viejo Testamento incorporó de manera muy sentida la idea de que Dios era tanto bueno como malo, así que todo lo que allí ocurría que se pudiera considerar maligno estaba absolutamente bajo Yahvé. No hay ningún intento de esconderlo tras una figura del diablo. En efecto, pienso que sorprenderá a un gran número de personas cuando lo lean y descubran que en él no hay absolutamente ningún diablo. Yahvé exigió una lealtad absoluta. Él era el protector personal de los israelitas y la justificación para la brutalidad que infligían a sus enemigos. Yahvé le habló a Moisés y le dijo: exige una completa venganza sobre los medianitas para los hijos de Israel. Y mataron a todo hombre, saquearon todos sus bienes y tomaron cautivas a las mujeres con sus pequeños. Moisés se enfureció con los comandantes del ejército. Maten a todas las mujeres que hayan dormido con un hombre. Solo perdonen la vida a las jóvenes que no hayan dormido con un hombre y tómenlas para ustedes.
israelitas creían que eran el pueblo elegido de Dios, pero fueron invadidos en el siglo VI a.C. y exilados de la tierra que Dios había prometido sería de ellos por siempre. En el trauma del exilio y con su templo en ruinas, los israelitas empezaron a dudar de Yahvé. La creencia zoroástrica de un Dios puramente bueno y de un diablo maligno separado fue transmitida a los israelitas durante su exilio en Babilonia. Muchos de sus señores eran zoroastras. Cementerio del Monte de los Olivos, Jerusalén. Quizás Yahvé no fuera el culpable, sino el espíritu maligno que sedujo a los israelitas lejos de su único Dios verdadero. La idea de un espíritu responsable del mal no logró una aceptación general, pero había sido plantada en la conciencia judía. No obstante, la principal idea ortodoxa permaneció y permanece hasta nuestros días. Yahvé es todopoderoso y no se necesita de ningún diablo. Discutir la noción judía del diablo es algo poco grato. Tal concepto no existe en el judaísmo. El mal es el que los humanos pueden hacer. Por ejemplo, una persona puede cometer un acto maligno. Matar es un acto maligno. La muerte de una persona no es maligna, es trágica. El mal no existe, por así decir, y toma sobre sí una especie de realidad independiente del ejecutor del mal. En el nivel más simple, si no existiera gente, no existiría el mal. A pesar de esta opinión de la corriente principal, la influencia de la idea zoroástrica de un espíritu maligno separado de Yahvé puede vislumbrarse en los libros del Viejo Testamento escritos después del exilio. La primera noción de Satanás como una especie de criatura aparece en el libro de Job. Él es presentado como alguien que apareció con otras personas. Entonces Dios le pregunta de dónde vino y él responde que ha estado caminando por el mundo. En relación a estos versos de Job, a fin de explicar la existencia de la noción de Satanás, el Talmud establece que Satanás es el ángel de la muerte, es la inclinación al mal. Ello significa que la noción judía de Satanás no es alguna criatura independiente envuelta externamente en la creación del mal, sino una fuerza que existe dentro de los humanos. El Satanás de Job no era tanto un diablo, sino un fiscal en jefe en la corte celestial de Dios. Y esto fue lo más cerca que el Viejo Testamento estuvo de hablar acerca del diablo. Pero en los siglos anteriores al nacimiento de Cristo, cuando nuevamente fueron invadidos, los israelitas fueron tentados por la idea del diablo una vez más. Hay 200 años entre el último libro del Viejo Testamento y el primero del Nuevo Testamento. Y fue en este periodo que nació el diablo, en un estilo de literatura llamada apócrifa, escrita por los judíos esenios, como una especie de reinterpretación de lo que les estaba ocurriendo en esos días. Lo que quiero decir es que durante esos 200 años, los judíos pasaron por tiempos terribles y comenzaron a cuestionarse si eran el pueblo elegido de Dios, si Yahvé estaba realmente de su lado. El diablo o lo demoníaco siempre se agiganta en los momentos de crisis cultural, de tensión, de dislocación, cuando la gente siente que su querido modo de vida está de alguna manera amenazado. Ellos no se atrevían a creer que Yahvé no estaba de su lado, así que desplazaron las cosas malas, las alejaron de Yahvé y le echaron la culpa al diablo.
Alrededor del siglo II a.C. tenemos el comienzo del apocalipsis judío, que comienza a ver una vez más al Dios de Israel siendo arrastrado a pelear contra las fuerzas de la oscuridad. Estas fuerzas no están aún canonizadas bajo un príncipe particular llamado Satanás, pero existe una asediada forma de religiosidad que se cuela dentro de ciertos aspectos del judaísmo. Y esto continuará hasta la destrucción del segundo templo por los romanos en el año 70 después de Cristo. Los restos de uno de los antiguos asentamientos judíos destruidos bajo la ocupación romana están en Bet Shean, en el norte de Israel. Pero incluso antes de esta calamidad final, muchos grupos judíos, incluyendo a los esenios, fueron profundamente turbados por la pérdida de la independencia de Israel. En su búsqueda de la razón de esta calamidad, se volvieron hacia el diablo y crearon toda una nueva literatura. Inventaron la historia de los ángeles guardianes, que no está incluida en la Biblia, como el libro de Enoc. Allí se decía que en el cielo hubo desacuerdos entre los ángeles buenos y los malos. Y los ángeles guardianes, quienes eran malos, bajaron a la tierra y entraron en el espíritu de la especie humana, teniendo sexo con un grupo de mujeres amables de la tierra, y crearon esta especie de raza. Y así fue que se dio nacimiento al mal en el mundo, y aquí entra la figura del diablo. Satanás no nació en el Nuevo Testamento, sino en las escrituras dejadas por los esenios en los rollos del Mar Muerto. Los torrentes de Satanás alcanzarán todas las regiones del mundo. Un fuego abrasador destruirá cada árbol, verdor y páramo. Azotará con lenguas de fuego. Consumirá los cimientos de la tierra y la extensión de tierra seca. Las bases de la montaña arderán y las raíces de las rocas se convertirán en torrentes de brea. Durante el siglo II a.C., la secta de los esenios se separó. Ellos comenzaron a apartarse de la corriente principal de la vida judía. Establecieron una comunidad aquí en Qumran, y un lento alejamiento los aisló de la vida judía. Uno de los fundadores de esta secta, el maestro de rectitud como fue llamado, aparentemente fue perseguido y pudo en verdad ser muerto dentro del recinto del templo, y esto parece haber conducido a una separación entre la comunidad de Qumran y la iglesia oficial del templo. También tenemos que recordar que incluso para los esenios que vivían en Qumran y que nos dejaron los rollos del Mar Muerto, no todos los judíos eran buenos. Algunos se vendieron. Algunos abrazaron la sociedad y la cultura romana. Algunos abrazaron a sus dioses griegos. Otros hicieron parte de la monarquía y la aristocracia dominante en Jerusalén. Algunos fueron bastante seculares y estaban lejos de la pureza de la fe, de acuerdo a los patrones esenios. Cualquiera que se comprometiera en alguna forma con reglas gentiles era sospechoso para los esenios, y como resultado, los esenios vieron a ambos, el mundo gentil a su alrededor y parte del mundo judío, vendiéndose, y decidieron que no podrían vivir en él por más tiempo. Y consideraron que casi todo el templo y todo el sistema de sacrificios estaba contaminado. Tienen una opinión muy negativa, no solo sobre el templo, sino de cualquier derivación en la vida judía que fuera ajena a la de ellos. Los esenios dejaron Jerusalén y se mudaron al desierto. Aquí podían vivir una vida de pureza. Los ángeles buenos podían bajar y morar entre ellos para protegerlos del mundo de Belial, uno de los nombres de Satanás, justamente más allá de las fronteras de su comunidad, donde los demonios y espíritus de la oscuridad acechaban para atacar a los esenios, quienes se consideraban a sí mismos como el verdadero pueblo de Israel. Se veían a sí mismos viviendo los últimos días, aguardaban el momento en que Dios enviaría al Mesías. Esperaban por ese día de redención de Dios cuando Él justificaría sus enseñanzas en contra de sus oponentes.
Los esenios hicieron una contribución significativa a la biografía del diablo. Se sentaron en el desierto, rumiaron y reflexionaron sobre 500 años de cataclismos y se hicieron la pregunta: ¿por qué comenzaron a ir mal las cosas? Y tenían la respuesta. Desde el principio fue Satanás, fue Belial y sus fuerzas, puestas a destruir al pueblo de Dios. Entonces miraron adelante, hacia el futuro, porque no siempre iba a ser catástrofe y pérdida. Aún quedaba una batalla en la que él sería finalmente derrotado. Y esta es la que se describe en los rollos de la guerra. Habrá una batalla y una terrible carnicería ante el Dios de Israel, porque ese será el día designado desde tiempos antiguos para la batalla de la destrucción de los hijos de la oscuridad. Maldito sea Satanás por su propósito pecaminoso y que sea destruido por su malvado dominio. Malditos sean todos los espíritus de su compañía por sus impíos propósitos. Ciertamente ellos son los hijos de la oscuridad. Aún no está claro si el propio Jesús era un esenio, pero las imágenes de sus escritos son profundamente similares a las del posterior Nuevo Testamento. Es difícil vivir en los alrededores de Abilene porque es un lugar muy aislado. En ciertas áreas es como el desierto y se parece mucho a la nación de Israel. A nuestro alrededor viven mayormente cristianos. A veces es difícil, tiene sus altas y bajas porque la gente no comprende el seguimiento de las leyes de Yahvé. Todo el mundo está tan imbuido en su manera de ser. Estamos junto a un montón de gente, personas con las que hacemos negocios, personas que conozco, que me encuentro en las tiendas y los lugareños. No hay problema. Tengo muchos conocidos y amigos que no son de la casa de Yahvé, pero están esos que no entienden, que persiguen y condenan, en lugar de tratar de comprender qué es una persona. Estoy viendo a Satanás llevar este mundo al borde de la destrucción total por una guerra nuclear. Y justo entonces, cuando pareciera que la vida, toda vida en el planeta Tierra se destruirá, el Creador Yahvé muestra que intervendrá y pondrá un alto a esta maldad y al pecado que está siendo enseñado. Veo hacia adelante, hacia el reino de Yahvé, que nos enseñará sus leyes para toda la creación, que nos traerá la paz, una vida perfecta y abundante, y regocijo a cada ser en todo el universo. Aunque separados de Israel y los esenios por miles de kilómetros y miles de años, los miembros de la Casa de Yahvé, como muchos de los nuevos grupos religiosos que surgen por todos los Estados Unidos, comparten con sus antiguos equivalentes las mismas preocupaciones sobre el diablo y el fin del mundo. Al igual que los esenios, también ellos esperan un mundo futuro donde Satanás y las fuerzas de la oscuridad serán derrotados de una vez y para siempre. El reino de Satanás vendrá contra el reino de Yahvé y los santos regresarán después de ese banquete de bodas. Ellos regresarán y se harán cargo de los gobiernos de este mundo y Satanás será encerrado durante 1000 años mientras el reino es completamente restablecido y la tierra es limpiada. Así que no sé, no queda mucho tiempo. No queda mucho tiempo, vendrá muy pronto. En el periodo de tiempo en el que estamos viviendo ahora, de hecho en los próximos 3 años, veremos tener lugar una guerra nuclear porque Satanás ha engañado al mundo entero. Te amamos, Padre, amamos tus leyes y te pedimos que todo lo que hagamos, digamos y pensemos sea para tu gloria. Te pedimos todo esto en nombre de tu Hijo, el venerado Mesías. Aleluya. Alabad a Yahvé. Yahvé nos muestra que el mundo no se arrepentirá, no empezará a acatar las leyes de Yahvé, que seguirá tras las huellas de Satanás. Nos muestra que nos quedan 3 años para seguir con lo que sea que queramos seguir, la homosexualidad, el robo, la guerra, las peleas, todo eso. Todavía queda mucho del mundo de Satanás, pero todos estos pecados fueron creados para traer desasosiego a la tierra, es en el que estamos viviendo ahora. Me llamarán Isi, dice Yahvé. Ese es el número 376 en el antiguo léxico hebreo.
La casa de Yahvé cree que Satanás es responsable del sufrimiento actual, pero también es el agente de un mundo mejor por venir. Si bien algunas sectas judías crearon a Satanás como reacción a la ocupación extranjera, el cristianismo lo hizo suyo rápidamente. Una de las trampas que hicieron los cristianos fue tomar los dioses de otros pueblos, convirtiéndolos en diablos y demonios cristianos. Así tenemos personajes como Belcebú, que significa Señor de las Moscas, al cual se le refiere como el diablo en el Nuevo Testamento. Es un proceso de inversión, una condena a la fe de estar infestada por el diablo. La Biblia es un libro reescrito infinitamente, reescrito de acuerdo a las circunstancias del momento. Al volver al libro del Génesis y ver lo que sucedió en el Edén, pensaron, oh, hay una serpiente. Así que dijeron, oh, la serpiente, eso era el mal, eso era el diablo. En ese momento no sabíamos que era el diablo, pero ya nos dimos cuenta, nos volvimos sabios. Así que la serpiente se convirtió en el diablo. Es en los evangelios cristianos del Nuevo Testamento donde el diablo aparece más claramente definido. Los primeros monjes cristianos fueron llevados a los desiertos de Tierra Santa para pelear con el diablo en un paisaje que fue visto como su campo de batalla favorito. Los detalles finales de la biografía del diablo han sido reunidos. Satanás fue creado por Dios como un ángel, pero en su orgullo por querer igualarse a su hacedor, cayó del cielo y cosechó venganza en la tierra. El Señor dijo, vi a Satanás caer del cielo como un rayo. Te he dado la autoridad para andar sobre serpientes y escorpiones, y sobre todo enemigo, y nada te dañará. La caída de Satanás recuerda claramente la historia de los ángeles guardianes, uno de los relatos dejados siglos antes por grupos como los esenios. Una vez en la tierra, el diablo se empeña en su confrontación más grande con las fuerzas del bien. Por encima de la antigua ciudad de Jericó hay un monasterio excavado en la roca. Marca el lugar donde se dice que Jesús encontró al diablo sobre el monte de la tentación. Entonces Jesús fue guiado por el Espíritu hacia el desierto para ser tentado por el diablo. El diablo lo llevó a una montaña muy alta y le mostró todos los reinos de la tierra y la gloria de ellos. Y le dijo, todo esto te daré si te postras y me adoras. Entonces Jesús le dijo, vete, Satanás, porque está escrito, adorarás al Señor tu Dios y solo a Él servirás. Y el diablo lo dejó. Y he aquí que vinieron ángeles y lo auxiliaron. En los evangelios, Jesús lucha muchísimo contra los demonios. En sus curaciones, Él es visto principalmente como un exorcista. Constantemente está yendo a las villas y poblados de Galilea, echando fuera a los demonios. Así que Jesús es visto como una figura que enfrenta mucho a las fuerzas del mal. Jesús es visto como una figura mesiánica que va a expulsar a los demonios de este mundo. En el venidero reino de Dios, el Señor prevalecerá y suprimirá al mal y lo expulsará. Las curaciones de Jesús son un goce anticipado de lo que será el reino de Dios.
Cuando personas como Jesús, Juan el Bautista o el pueblo de Qumran van al desierto, se están separando de la civilización urbana a la cual ven tornarse infiel a la revelación. En el primer período cristiano, el desierto no es un lugar romántico al cual acude la gente a refrescar sus almas y espíritus. El desierto es un lugar donde viven los demonios. En el cercano Oriente, la civilización fue vista como una batalla contra el poder invasor del desierto, el cual constantemente azota y amenaza toda realización humana. Cuando la gente imagina la muerte de una ciudad, como hicieron los profetas de Israel, la ven volviéndose un desierto, regresando a la extinción, una extinción simbólica. De Tierra Santa, la batalla descrita en la Biblia continúa librándose. Si usted quiere combatir al diablo, necesita privacidad y el desierto se la da. Hay muy pocas personas y distracciones físicas, excepto por las rocas. Cuando miro a las rocas, veo esto como algo que necesito cultivar dentro de mí mismo para deshacerme de todos los excesos, para desnudarme para la batalla. El último evangelio del Nuevo Testamento, el Evangelio según San Juan, tiene un tono mucho más apocalíptico que los anteriores. Muchos estudiosos creen que Juan fue responsable por el libro de las revelaciones, una aterradora escritura dentro del enfoque del diablo y el fin del mundo de los primeros cristianos. Toda la carrera de Jesús se dirige hacia el Apocalipsis, el momento en el que Dios chocará con la historia humana y establecerá su reino en la tierra y expulsará y encadenará para siempre a las fuerzas amenazadoras de la maldad. Los escritores de estos evangelios, estos primeros cristianos, estas primeras iglesias ya no están tan amenazados por los romanos. En este momento ya les agradan los romanos. Pero la gente que no les gusta son los judíos, aquellos que les dicen que no son parte del pueblo de Israel, como afirman, que los echan de las sinagogas diciéndoles, ustedes no pertenecen a Israel. Hay un sentimiento de mucha ira, de gran furia, de traición. Muchos de estos cristianos que reclaman ser parte de Israel son judíos y se sienten rechazados por su propio pueblo. Finalmente la comunidad judía se quebró. Había grupos muy grandes de gente que mantuvieron una conexión muy fuerte con la tradición rabínica. Y estaban otros grupos que intentaron detener el control de la autoridad rabínica y cambiar completamente la naturaleza de la vida judía. Los cristianos comenzaron a ver como demoníaca la iglesia oficial judía, la cual se rehusaba a aceptar a su Mesías. Estaban afianzándose las raíces del antisemitismo. Estos cristianos se sentían combatidos y amenazados. Es muy ominoso tener al pueblo de Israel diciéndoles, no pertenecen a nuestra gran tradición religiosa, son herejes, y comenzaron a demonizar a las otras personas. Aquí hay una terrible paradoja, porque en esencia el diablo, como el adulto maduro que se conoce en la cristiandad, fue la creación de un grupo de sectas judías, como los esenios, en el período entre el Antiguo y el Nuevo Testamento. Ellos inventaron al diablo como una forma de tratar su problema con el bien amado Yahvé. La corriente principal del judaísmo que continuó rechazó la idea. No se volvió parte del canon y esa corriente continúa creyendo que Dios es todopoderoso y que la maldad del mundo es parte de lo que ellos llaman una inclinación humana al mal. La cristiandad recogió el concepto y fue una buena idea, así que lo que fue una idea judía en esencia se convirtió en una idea cristiana.
Los judíos no tienen una relación particular con el diablo y aquellos judíos que inventaron la idea se convirtieron en cristianos. Ellos fueron los que metieron al diablo en la iglesia cristiana. Por primera vez, los judíos fueron considerados encarnaciones del mal. Esto también ocurrió en el Evangelio de San Lucas, en el cual Judas Iscariote fue visto como la personificación de Satanás. Lucas nos dice que Satanás, uno de los diablos o el príncipe de esta hueste de demonios contra la que Jesús había estado combatiendo, entró en Judas y lo llevó a traicionarlo. En el Evangelio de San Juan, Jesús está diciendo a los judíos constantemente: ustedes son hijos del diablo, y este es un patrón que continuará durante toda la historia cristiana. Cuando fue escrito el libro de las Revelaciones, los cristianos creían que el fin del mundo era inminente. Jerusalén y el templo habían sido destruidos. Los cristianos estaban siendo crucificados por los romanos. El infierno había llegado a la tierra. La forma tradicional de persecución condujo a nuevas visiones de Satanás. Está bastante explícito en el libro de las Revelaciones que el Imperio Romano es la herramienta de Satanás en la tierra, la encarnación de Satanás. Para los cristianos acosados y perseguidos, las revelaciones son una enorme fantasía de lo que a ellos les gustaría ver que les sucediera a sus enemigos terrenales, a quienes ahora identifican como figuras de maldad absoluta, e imaginan que las cosas están tan desesperanzadas y peligrosas que solo Dios puede rescatarlos y luchar contra Satanás. Y entonces rompió el cuarto sello. Y he aquí que vi un caballo y el nombre de su jinete era Muerte y Hades lo seguía. Y les fue dado poder sobre un cuarto de la tierra para matar con la espada, con hambre, con pestilencia y con bestias salvajes. Se originó la guerra en el cielo. Miguel y sus ángeles combatieron contra el dragón. Y el dragón y sus ángeles pelearon, pero fueron derrotados y ya no hubo lugar alguno para ellos en el cielo. Y el gran dragón fue abatido. La antigua serpiente llamada Diablo y Satanás, el mentiroso del mundo, fueron lanzados hacia la tierra. Una figura llamada la bestia o el anticristo aparecerá, quizás como un ser terrenal, quizás como un emperador romano, quien combatirá contra los cristianos y hará de sus vidas un infierno. Y habrá batallas entre los cristianos en la tierra, las fuerzas del bien y estos enemigos terrenales. Esta es Megiddo, en la llanura de Jezreel, una antigua fortaleza entre el este y el oeste, conocida en la Biblia como Armagedón. Es el emplazamiento de la confrontación final de Satanás con los ejércitos de Dios. Es el campo de batalla más antiguo de Israel. Los israelitas fueron vencidos aquí en el siglo 7 a.C. y desde entonces el nombre de Armagedón evoca el conflicto final entre las fuerzas del bien y el mal. Después de la batalla de Armagedón, cuando el anticristo y sus sirvientes son derrotados, su sangre se derrama por aquí hasta el Mar Muerto. Al Mar Muerto se le considera la abertura de las puertas del infierno, de acuerdo al libro de las Revelaciones. Veremos toda la contaminación proveniente del veneno del diablo y del anticristo terminar en el mismo lugar. El diablo nació en el desierto. El personaje más claramente descrito en el libro de las Revelaciones ha obsesionado nuestra imaginación desde entonces, esperando para devorar a aquellos pecadores que hayan transgredido las leyes de Dios y proveyendo la explicación para los infortunios y desastres de la vida.
Una vez que se crea a un Dios amoroso como oposición a una variedad de dioses, ¿cómo explica usted el mal? ¿Cómo puede permitir el mal un Dios amoroso? Y esta es la pregunta que ha perseguido a la cristiandad durante toda su historia. Se ha tratado con ella en una forma bastante compleja. Se ha dicho, creemos en un solo Dios todopoderoso, el cual es tanto bueno como malo. Esta es la respuesta oficial cristiana cuando los desafían, pero lo que hicieron es que convirtieron al diablo en una fuerza casi igual y opuesta a Dios. Pero Dios enviará a la tierra al milenio una nueva Jerusalén, fresca y prístina. Habrá un nuevo cielo y una nueva tierra, donde el mal está encadenado para siempre y donde finalmente prevalecerá Dios. Pero ahora tenemos a Satanás en el panorama cristiano.